El sistema nervioso es la red de control que regula todas las funciones corporales, desde movimientos voluntarios hasta procesos inconscientes. Se divide principalmente en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el encargado de recibir, procesar y transmitir la información de todo el cuerpo. Está formado por el encéfalo y la médula espinal, que controla tanto las funciones voluntarias como el movimiento corporal, y las funciones involuntarias como respirar, latidos del corazón y mantener el equilibrio. Cerebro es la parte más grande del encéfalo, controla pensamientos, la memoria, las emociones, los sentidos y los movimientos voluntarios. Mesencéfalo forma parte del talón cefálico, se encarga de coordinar reflejos visuales y auditivos, además de ayudar en el control de los movimientos. Puente de Barolio conecta diferentes partes del encéfalo con la médula espinal. Participa en el control de la respiración y en la comunicación entre el cerebro y el cerebelo. Bulbo raquídeo también forma parte del tallo encefálico. Regula funciones vitales automáticas como la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Cerebelo, situado debajo del cerebro, coordina movimientos y mantiene el equilibrio de la postura. Médula espinal es la prolongación del encéfalo que transmite impulsos nerviosos entre el cerebro y el resto del cuerpo. Se dividen en varias regiones. Cervical controla cuello, brazos y diafragma. Torácica relacionada con el tronco y parte del abdomen. Lumbar controla piernas y parte inferior del abdomen. Sacra regula la zona de la pelvis y funciones relacionadas con los órganos internos. Una pequeña pero crucial estructura del cerebro ubicada debajo del tálamo. Actúa como el centro de control principal del cuerpo, regulando el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino para garantizar funciones vitales como la temperatura, el hambre, la sed, el sueño y las respuestas emocionales. El sistema nervioso periférico actúa como la red de cables que conecta el sistema nervioso central con los órganos y extremidades. Se subdivide en sistema nervioso somático, que controla movimientos musculares voluntarios y procesa información de los sentidos. Sistema nervioso autónomo regula las funciones involuntarias y los órganos internos. Se divide a su vez en simpático. Prepara al cuerpo para la acción, lucha o huida. El parasimpático conserva la energía y promueve procesos de descanso y digestión. Histología del sistema nervioso. El tejido nervioso está compuesto por dos poblaciones celulares fundamentales: las neuronas, unidad funcional encargada de recibir y transmitir impulsos eléctricos, y la neuroglía o células de sostén. Se clasifican histológicamente en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. 1. Neuronas. Las neuronas poseen un cuerpo o soma, con un núcleo grande, eurocromático y nucleolo evidente, dendritas, prolongaciones receptoras y un axón, prolongación única que transmite la señal. Se clasifican por su morfología en multipolares, bipolares y unipolares. Según su función, se dividen en motoras sensitivas e interneuronas. 2. Neuroglía. Son células excitables que nutren, protegen y aíslan a las neuronas. En el sistema nervioso central, astrocitos regulan el entorno químico y forman la barrera hematoencefálica. Oligodendrocitos producen la vaina de mielina en el cerebro y la médula espinal. Microglía, células inmunitarias con capacidad fagocítica, los macrófagos del cerebro. Células ependimarias, revisten los ventrículos cerebrales y ayudan a movilizar el líquido cefalorraquídeo. En el sistema nervioso periférico, células de Schwann forman la vaina de mielina en los nervios periféricos.
células satélites rodean los somas neurales en los ganglios para brindar soporte y nutrición. Fisiología del sistema nervioso en felinos. Está perfectamente adaptada a su naturaleza de depredador estricto nocturno y movimientos extremadamente ágiles, aunque comparte la estructura general de los mamíferos, presenta especializaciones fisiológicas en el proceso sensorial y control motor de la regulación autonómica. La neurona es la célula primordial del sistema nervioso, especializada en la generación y conducción de impulsos eléctricos. Estructura básica compuesta por el soma, cuerpo celular, dendritas receptoras de señales y el axón, prolongación que conduce el impulso nervioso hacia otra célula. Fisiología del impulso nervioso, potencial de acción, potencial de reposo. La membrana neural se encuentra polarizada aproximadamente a -70, manteniendo más sodio afuera y más potasio adentro. Despolarización. Ante un estímulo se abren los canales de sodio permitiendo la entrada masiva. El interior de la célula se mueve positivo alrededor de +30. Repolarización. Se cierran los canales de sodio y se abren los de potasio, saliendo este último de la célula para recuperar la negatividad interna. Hiperpolarización y bomba de sodio-potasio. Brevemente la célula se vuelve más negativa que el reposo, hasta que la bomba ATPasa restablece las concentraciones iónicas originales. La sinapsis. En el mecanismo de comunicación entre neuronas o entre una neurona y un órgano efector, músculo o glándula, la sinapsis eléctrica, flujo directo de iones a través de uniones en hendidura. Es bidireccional y ultra rápida. Sinapsis química. Es más común. El impulso nervioso llega a la terminal axónica, provocando la liberación de neurotransmisores como la acetilcolina, dopamina o glutamato al espacio sináptico, los cuales unen a receptores específicos en la célula postsináptica. Fisiología del sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el centro de integración, procesamiento y comando del cuerpo. Encéfalo, corteza cerebral, sede de las funciones cognitivas superiores, memoria, atención, lenguaje, percepción sensorial y control motor voluntario. Diencéfalo, se subdivide en tálamo e hipotálamo. El tálamo, la gran estación de relevo, filtra y redirige casi toda la información sensorial que va hacia la corteza. Hipotálamo, el principal centro homeostático, regula la temperatura corporal, el hambre, la sed, el ciclo circadiano y controla la hipófisis, nexos con el sistema endocrino. Tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, controla las funciones vitales e involuntarias como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Cerebelo, se encarga de la coordinación motora, el equilibrio, la postura y el ajuste fino de los movimientos voluntarios. Médula espinal, es la vía de comunicación bidireccional entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Vías ascendentes sensoriales, llevan la información desde los receptores periféricos hacia el cerebro. Vías descendentes motoras, conducen las órdenes motoras desde el cerebro hacia los músculos. Función refleja, capacidad de integrar respuestas motoras rápidas e involuntarias, sin intervención directa del cerebro. El arco reflejo, sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo o vegetativo es el encargado de mantener la homeostasis, el equilibrio interno del cuerpo, regula de forma completamente involuntaria y automática las funciones vitales como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la digestión, la temperatura corporal y la micción. Organización anatómica.
A diferencia del sistema nervioso somático que controla los músculos voluntarios mediante una sola neurona que va desde la médula hasta los músculos, las vías motoras del sistema nervioso autónomo siempre utilizan una cadena de 2 neuronas para llegar al órgano diana. Neurona preganglionar, su soma está en el tronco encefálico o la médula espinal. Su axón sale desde el sistema nervioso central y hace sinapsis en un ganglio autónomo. Neurona postganglionar, su soma está dentro del ganglio autónomo y su axón se extiende directamente hasta las células efectoras, músculo liso, músculo cardíaco o glándulas. Anatomía funcional y origen de las divisiones. División simpática, teracolumbar. Las neuronas preganglionares nacen en los segmentos torácicos y lumbares de la médula espinal, de la T1 a la L2. Características. Sus ganglios suelen estar organizados en una cadena paralela a la columna vertebral, cadena ganglionar simpática. Por lo tanto, las fibras preganglionares son cortas y las postganglionares son largas. Función global: prepara al organismo para situaciones de emergencia, ejercicio, estrés o peligro, reacción a la lucha o huida. División parasimpática, cráneo-sacra. Las neuronas preganglionares nacen en el tronco encefálico, viajando en los nervios craneales 3, 7, 9 y 10 o vago, y en los segmentos sacros de la médula espinal, de la S2 a la S4. Características: sus ganglios se localizan muy cerca o directamente dentro de la pared de los órganos efectores. Por lo tanto, las fibras preganglionares son muy largas y las postganglionares son extremadamente cortas. Función global: promueve la conservación de energía, el descanso, la digestión y la preparación tisular, reposo y digestión. Fisiología química, neurotransmisores y receptores. La respuesta de un órgano al estímulo autónomo no depende solo del nervio que llega a él, sino también del neurotransmisor liberado y del receptor específico presente en la membrana de la célula diana, tipo de receptores y sus efectos fisiológicos. Receptores alfa 1 provoca la vasoconstricción en la mayoría de los vasos sanguíneos periféricos. Receptores beta 1 predominan en el corazón. Su activación aumenta la frecuencia cardíaca, cronotropismo y la fuerza de contracción, inotropismo. Receptores beta 2 provocan la relajación del músculo causando broncodilatación en los pulmones. Receptores muscarínicos M2 localizados en el corazón reducen la frecuencia cardíaca al activarse por la vía parasimpática. Receptores muscarínicos M3 localizados en el músculo liso, bronquial y gastrointestinal. Median la broncoconstricción y aumentan la motilidad y las secreciones del aparato digestivo. Tono autonómico y los reflejos viscerales. La mayoría de los órganos reciben la inervación dual, ambas ramas, manteniéndose en el estado de activación basal continua, conociendo como tono autónomo. Este tono permite que el sistema aumente o disminuya la actividad de un órgano de manera inmediata. Por ejemplo, las arteriolas están bajo un tono simpático constante. Si el tono disminuye, el vaso se dilata y de inmediato, sin necesidad de una señal parasimpática compensatoria. Funciones del sistema nervioso autónomo son coordinadas principalmente por el hipotálamo, el centro integrador superior, y por los reflejos viscerales directos controlados por el tronco encefálico. Como reflejo barroreceptor que regula la presión arterial segundo a segundo. Barrera hematoencefálica.
La barrera hematoencefálica es una estructura celular y funcional altamente selectiva que protege al sistema nervioso central de sustancias potencialmente nocivas presentes en la sangre, al mismo tiempo que permite el paso de nutrientes esenciales para el cerebro. Estructura anatómica de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica no es una membrana física única, sino un complejo celular conocido como unidad neurovascular. Está compuesta por células endoteliales modificadas que revisten el interior de los capilares cerebrales. A diferencia de los capilares del resto del cuerpo, estas células están unidas de forma extremadamente íntima por uniones estrechas, formadas por proteínas como la ocludina y la claudinas, lo que elimina los poros intercelulares e impide el paso libre de moléculas. Pericitos, células que rodean las células endoteliales, regulan el flujo sanguíneo capilar, la permeabilidad de la barrera y la supervivencia celular. Pies astrocitarios, podocitos, prolongaciones de los astrocitos, células de la glía que envuelven casi por completo la superficie externa de los capilares. Son fundamentales para inducir y mantener la formación de las uniones estrechas. Lámina basal, una de las matriz intracelular estructural y actúa como filtro físico complementario. Mecanismo de transporte. La barrera hematoencefálica es selectivamente permeable. El paso de sustancias a través de ella se realiza mediante los siguientes mecanismos. Difusión pasiva. Solo las moléculas pequeñas altamente liposolubles como el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol y el agua, o algunos fármacos lipofílicos pueden cruzar directamente las membranas celulares. Transporte mediado por transportadores. Sustancias hidrofílicas esenciales como la glucosa. A través del transportador glucosa tipo 1 y los aminoácidos necesitan proteínas transportadoras para cruzar. Receptoras. Moléculas grandes como la insulina, la transferina o las inmunoglobulinas se unen a los receptores específicos en la membrana endotelial para ser transportadas en las vesículas a través de las células. Funciones principales. Protección química. Evita la entrada de toxinas, patógenos como bacterias y virus, y macromoléculas circundantes en el torrente sanguíneo hacia el tejido nervioso. Homeostasis del microambiente. Mantiene concentraciones estables de iones como el potasio, sodio y calcio y neurotransmisores en el líquido intersticial cerebral, lo cual es crítico para la correcta transmisión de impulsos eléctricos potenciales de acción. Aislamiento de neurotransmisores periféricos. Impiden que hormonas o neurotransmisores que actúan en el resto del cuerpo como la adrenalina periférica entren al cerebro e interfieran con la señalización neural interna. Anatomía del sistema endocrino. El sistema endocrino es una red de glándulas y órganos que producen y liberan hormonas directamente al torrente sanguíneo. Estos mensajeros químicos regulan funciones vitales como el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, el estado de ánimo, el sueño y la reproducción. Las glándulas que lo componen están distribuidas por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la pelvis, cabeza y cuello. Aquí se encuentra el hipotálamo, ubicado en el cerebro, es el centro de control principal, conecta el sistema nervioso con el endocrino y le indica a la hipófisis cuándo liberar hormonas. Hipófisis, glándula pituitaria, conocida como la glándula maestra, se encuentra en la base del cerebro, controla la mayoría de las demás glándulas endocrinas, produce la hormona de y hormona
glándulas suprarrenales. Glándula pineal, ubicada también en el cerebro, secretan melatonina, regulando los ciclos de sueño y vigilia. Glándula tiroides, situada en la parte frontal del cuello, produce hormonas tiroideas que controlan el metabolismo, el ritmo cardíaco y la temperatura corporal. Glándulas paratiroideas, 4 glándulas diminutas detrás de la tiroides encargadas de controlar los niveles de calcio y fósforo en la sangre. Tronco y abdomen. Se encuentra el timo, localizado en la parte superior del pecho. Es activo durante la pubertad y produce hormonas relacionadas con el desarrollo del sistema inmunológico. Glándulas suprarrenales. Se sitúan encima de cada riñón, producen cortisol para el estrés y adrenalina, entre otras hormonas que regulan la presión arterial y el metabolismo. El páncreas, ubicado detrás del estómago, actúa como una glándula endocrina y también tiene función exocrina. Producen insulina y glucagón, fundamentales para mantener estables los niveles de azúcar, glucosa en la sangre. En la pelvis se encuentran las gónadas, ovarios en las hembras, producen hormonas sexuales como el estrógeno y la progesterona, que controlan el desarrollo de los caracteres sexuales y regulan el ciclo menstrual. Testículos en los machos, producen testosterona, responsable del desarrollo de las características sexuales. Histología del sistema endocrino. El sistema endocrino está formado por glándulas sin conductos que liberan hormonas directamente al torrente sanguíneo. Histológicamente, se caracterizan por un estroma de tejido conectivo laxo ricamente vascularizado, con capilares fenestrados y un parénquima de células epiteliales organizadas en cordones o folículos. Hipófisis pituitaria se divide en 2 lóbulos. La adenohipófisis anterior contiene cordones celulares que se tiñen como acidófilas, basófilas y cromófobas. La neurohipófisis posterior está formada por axones amielínicos y células gliales llamadas pituicitos. Glándula tiroides. Su unidad estructural es un folículo tiroideo compuesto por un epitelio cúbico simple de células foliculares, productoras de hormonas tiroideas T3 y T4, que rodean una cavidad llena de coloides. Entre ellos se encuentran las células parafoliculares que producen calcitonina. Glándula paratiroides, compuesta principalmente por células principales que secretan la hormona paratiroidea y células oxífilas, organizadas en cordones celulares densamente agrupados. Glándulas suprarrenales se dividen en 2 zonas. Corteza se organiza en 3 capas. La zona glomerular secreta mineralocorticoides. La zona fasciculada, células esponjosas que secretan glucocorticoides, y la zona reticular secreta andrógenos. Médula contiene células cromafines inervadas por el sistema simpático que secretan catecolaminas. Páncreas endocrino, conformado por los islotes de Langerhans, que son masas esféricas dispersas con células de tinción pálida, células alfa, beta y delta, encargadas de secretar insulina y glucagón. Fisiología del sistema endocrino. El sistema endocrino es uno de los principales sistemas de regulación del organismo junto con el sistema nervioso. Su función principal es mantener la homeostasis, el equilibrio interno, y coordinar funciones complejas como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y la respuesta al estrés. Todo esto a través de mensajeros químicos llamados hormonas. A diferencia del sistema nervioso que utiliza impulsos eléctricos rápidos, el sistema endocrino actúa de forma más lenta, pero con efectos más prolongados y difusos a través del torrente sanguíneo. Componentes claves del sistema endocrino.
El sistema endocrino funciona como un circuito de comunicación que involucra tres elementos esenciales: glándulas endocrinas. Son órganos especializados que sintetizan y secretan hormonas directamente al torrente sanguíneo, sin conducto. A diferencia de las glándulas exocrinas, hormonas, los mensajeros químicos viajan por la sangre y actúan solo en células específicas. Células diana, blanco. Utilizan células que poseen receptores específicos para hormonas determinadas. Si una célula no tiene el receptor, la hormona simplemente no genera efecto. Clasificación de las hormonas. Las hormonas se clasifican principalmente según su estructura química, lo que determina su solubilidad y cómo interactúan con las células. Los tres grupos principales son péptidos y proteínas, formadas por cadenas de aminoácidos. Son hidrosolubles, se disuelven en agua y no pueden atravesar la membrana celular, por lo que actúan en la superficie de la célula. Ejemplo, la insulina, la hormona del crecimiento. Esteroides, derivadas del colesterol. Son liposolubles, solubles en grasa, lo que les permite atravesar fácilmente la membrana celular para actuar dentro de ella. Ejemplos: el cortisol, la testosterona y los estrógenos. Aminas, derivadas de los aminoácidos tirosina, incluyen la hormona tiroideas y catecolaminas, como la adrenalina, que cumplen funciones metabólicas y respuesta de estrés. Eje hipotálamo-hipófisis. Este eje es la conexión principal entre el sistema nervioso y endocrino. Hipotálamo recibe las señales del sistema nervioso y libera hormonas como la gonadotropina, GnRH, la hormona liberadora corticotropina y tirotropina, TRH, o inhibidoras como la somatostatina y dopamina hacia la hipófisis. Hipófisis pituitaria, dividida en dos lóbulos. Adenohipófisis anterior, produce y libera hormonas tróficas estimulantes como la TSH, hormona estimulante de la tiroides, la LH y la FSH. Neurohipófisis, lóbulo posterior, no produce hormonas, almacena y libera dos hormonas sintetizadas en el hipotálamo: la oxitocina, contracción uterina y eyección de la leche, y la ADH, hormona antidiurética o vasopresina, encargada de la retención de agua en los riñones. Principales glándulas endocrinas y sus funciones. Glándula tiroides, produce T3 y T4 que regulan el metabolismo basal, la velocidad a la que el cuerpo consume energía. También produce calcitonina, que reduce los niveles de calcio en la sangre. Glándula paratiroides, producen la hormona paratiroidea, PTH, que es el principal hipercalcemiante. Aumenta el calcio en la sangre, estimulando la resorción ósea y la absorción intestinal. Glándulas suprarrenales, adrenales, corteza, produce glucocorticoides, cortisol relacionado con el estrés y el metabolismo, mineralocorticoides, aldosterona, que regula el sodio y la presión arterial, y andrógenos. Médula, produce catecolaminas, adrenalina y noradrenalina para la respuesta de la lucha o huida. Páncreas, porción endocrina, regula la glucemia. Las células beta secretan insulina. Hipoglucemiante, promueve el almacenamiento de la glucosa, y las células alfa secretan glucagón. Hiperglucemiante, moviliza la glucosa reservada. Gónadas, ovarios y testículos, producen hormonas sexuales: estrógeno, progesterona, testosterona, que regulan los caracteres sexuales secundarios y la reproducción.